Como es de su conocimiento, también en el orden del día está lo relativo a las intervenciones sobre temas diversos. Han pedido la palabra diferentes senadores y senadoras. Les informo que las intervenciones serán de 2 minutos, como se ha acordado, y sería en primer lugar la senadora Imelda San Miguel Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar con lo relativo a los pueblos mágicos en Tamaulipas. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. ¿Listo? Sonido en la tribuna. Gracias. Ya tiene. Muchas gracias, senadora presidenta. Con su venia. Senadoras y senadores, quiero congratularme porque mi estado, Tamaulipas, fue designado sede del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026, hecho que marca la primera ocasión en que este encuentro turístico se realizará en mi tierra. Tampico será la sede y albergará a 177 pueblos mágicos y espera una afluencia superior a los 60,000 visitantes. Tamaulipas cuenta con Tula y Ciudad Mier como pueblos mágicos. Esta designación es una gran oportunidad para promover el turismo en el estado, para que la gente conozca Ciudad Madero, conozca Tampico, Altamira, la playa Miramar y sobre todo algunos municipios, y me sentiría muy contenta que también pudieran visitar a mi tierra, Nuevo Laredo. Es un honor y una gran oportunidad, y no obstante, desde este Senado de la República exhortamos al Gobierno federal y al Gobierno del Estado para que garanticen la seguridad de los turistas que nos visitan, para que esta oportunidad sea verdaderamente exitosa y rinda los frutos esperados. También esperamos que el Gobierno de Tamaulipas y los gobiernos municipales inviertan y trabajen en brindar servicios turísticos que le permitan a la gente disfrutar de nuestros paisajes, de nuestros pueblos y nuestra riqueza cultural. Esperamos que todo salga bien en Tamaulipas y nos congratulamos de tener este Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026. Bienvenidos sean a Tamaulipas, esta tierra de gente buena. Muchas gracias. Gracias, senadora. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Meli Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar acerca de las fiscalías estatales. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Un momento también. Me han solicitado acá la palabra la senadora Judith. Sí, ¿con qué objeto? Presidenta, para solicitarle si puede registrar mi voto a favor en la votación en lo general, porque no alcancé a hacerlo, por favor, ¿sí? Con mucho gusto. Toma Gracias. nota la secretaria. Gracias. Sí, tiene la palabra la senadora Meli Romero por 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. El pasado 12 de noviembre, el fiscal general del estado de Colima, Brian García Ramírez, hizo declaraciones públicas en torno al asesinato de una mujer, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía, y sus declaraciones, en lugar de buscar justicia por el delito que sufrió, buscaron hacerla ver como culpable del mismo. Estas declaraciones no tienen sensibilidad ante la familia ni ante la memoria de la víctima. No hay ánimo de informar plenamente del trabajo de una fiscalía. Este señor, el fiscal de Colima, adelantó que tenía varias líneas de investigación, pero en lugar de hablar profesionalmente sobre una investigación seria, sembró la duda de que la culpa la tenía la misma víctima. Este no es un hecho aislado. Meses antes, el mismo fiscal ha sido señalado
por responsabilizar a madres buscadoras por ponerse en riesgo. Una vez más, revictimizando a las víctimas, pero además contraviniendo directamente la Ley General de Víctimas. El fiscal del Estado, con estas acciones, daña la confianza social, inhibe las denuncias de los crímenes que se cometen. También con esta revictimización va en contra de lo que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha advertido. Revictimizar a las víctimas es cruel, es grave y va en contra de las normas nacionales e internacionales. La Constitución, la misma Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y más. Ya tenemos leyes al respecto, pero ¿de qué sirve si no se van a aplicar los protocolos, si no se van a aplicar los procesos con sensibilidad de género? Este señor requiere urgentemente, inmediatamente, capacitación. Por eso es que vengo aquí a esta tribuna a hablar del punto de acuerdo que he presentado para que motivemos la capacitación a profundidad, obligatoria, continua, externa y certificada de todos los fiscales del país, incluyendo por supuesto el de mi estado, Sí, para que ningún senadora, fiscal en todo el país vuelva a exponer a una víctima o a obstaculizar su camino a la justicia. Lo que presumimos en Colima es que este señor, justo revictimizando a Gaby, a nuestra amiga, lo único que hace es lavarse las manos, eximirse de hacer justicia y de hacer una investigación que nos dé a todas luces Concluya, la verdad, senadora, de lo que pasó. Gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura del Partido Verde Ecologista de México para hablar acerca del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Muchas gracias, con su venia, presidenta. El 20 de noviembre es una de las fechas más trascendentales para México. Se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. Fue la tercera transformación de nuestro país. No se trata solo de recordar un episodio glorioso del pasado, sino de reconocer el origen de un proyecto de país que después de un siglo sigue guiando nuestro caminar. La revolución abrió paso a un México que aspiraba a ser más justo, más igualitario, más democrático, un México donde el poder no fuera patrimonio de una élite, sino una herramienta para transformar la vida de las mayorías. Hoy, más de 100 años después, esos ideales siguen vivos y son los principios que fueron heredados en esta cuarta transformación de la vida pública de México. Hoy, hablar de justicia social es hablar de pensiones dignas para quienes han trabajado toda una vida, sin intermediarios ni condicionamientos. Es hablar de las becas para las y los jóvenes, es hablar del aumento al salario mínimo, de los derechos laborales, de una mejor economía que pone al centro a los trabajadores. Así como la revolución cuestionó el viejo orden porfirista, hoy México se ha levantado para desmontar viejos privilegios, para reconstruir la vida pública desde la honestidad, para devolverle al pueblo lo que siempre fue suyo, la voz, la dignidad y el derecho a decidir su propio destino. La revolución nos recordó que ningún poder es legítimo si se ejerce a espaldas del pueblo. Un México donde la justicia social no sea un discurso, sino una práctica, donde la igualdad no sea aspiración, sino realidad concreta en cada familia. Así honramos la memoria de quienes dieron su vida por un futuro más digno. Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Álvaro Obregón, Hermila Galindo, Carmen Cerdán, Petra Herrera o Elisa Acuña. Porque la historia nos enseña algo fundamental: las transformaciones verdaderas no se detienen, no se cancelan, no retroceden, se defienden, se profundizan y se heredan. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Ibidelisa Reyes Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar acerca de Nayarit. Con su venia, presidenta, subo a esta tribuna
a denunciar el autoritarismo que se vive en Nayarit. Hace una semana fue detenido el activista Isaac Cárdenas Chaquín y Edgar Iván por el delito de ultrajes a la moral. La Fiscalía argumentó que fueron detenidos en flagrancia. Posteriormente salen los videos en donde se ve cómo personas, sujetos armados, vestidos de civil, con vehículos sin placas, los sustrajeron de sus domicilios, los subieron a la fuerza y los presentaron a la Fiscalía. Las familias pensaron que habían sido secuestrados. Afortunadamente habían sido detenidos por el delito de ultrajes a la moral. El único delito que ha cometido Isaac Cárdenas Chaquín es el de alzar la voz, el de manifestarse, el estar en contra de la demolición de Ciudad de las Artes para que ahí se construya un estadio. Isaac fue el activista más visible, el que firmó los amparos, y hoy esa manifestación le está costando su libertad porque lo acaban de vincular a proceso, en un proceso lleno de vicios y violaciones a sus derechos. Lo que se está criminalizando en este momento no son las faltas a la moral, se está criminalizando la protesta, el alzar la voz. Hoy en Nayarit estamos viviendo tiempos muy difíciles, un gobierno totalmente autoritario. Ya es delito manifestarte, es delito alzar la voz. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Mojica Morga del Grupo Parlamentario de Morena para hablar del aniversario de la Revolución Mexicana. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Con su venia, Presidenta. El 20 de noviembre conmemoramos el inicio de la Revolución Mexicana, un movimiento que marcó profundamente la historia de nuestro país. Ese día, en 1910, se encendió la chispa de un pueblo cansado del autoritarismo, la injusticia y la desigualdad acumulada durante más de 30 años de la dictadura de Porfirio Díaz. La revolución fue una respuesta colectiva frente al despojo de las tierras, la concentración de la riqueza y la falta absoluta de libertades. Hoy deseo presentar esta efeméride desde la mirada de quienes por siglos han sido pieza fundamental de la nación, pero también víctimas recurrentes del olvido, los pueblos indígenas y afromexicanos. Durante el porfiriato, la tierra quedó en manos de menos del 1% de la población. La desigualdad era el sello de la época y la marginación recaía con más fuerza sobre quienes menos tenían. Sin embargo, la exclusión también generó resistencia. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pueblos mayas, tzotziles, coras, huirráricas, rarámures, yaquis, que fueron desplazados, los yaquis, por ejemplo, por Porfirio Díaz, entre muchos otros, se levantaron contra las políticas represivas del régimen. También se levantaron los pueblos afromexicanos de Guerrero y Morelos al grito de tierra y libertad para acompañar a Zapata. Es fundamental reconocer la participación del pueblo afromexicano, cuya presencia ha sido invisibilizada en gran parte de nuestra historia. Compañeras y compañeros, la revolución nos enseñó que los grandes cambios de México no nacen de las élites, sino desde la raíz del pueblo. Como senadora afromexicana del estado de Guerrero, honro ese legado y refrendo mi compromiso con un país donde las voces históricamente excluidas están siendo escuchadas, respetadas y colocadas en el centro de la vida pública, como sucede hoy en la Cuarta Transformación. Que este efeméride del 20 de noviembre nos recuerde que la transformación de México se construye reconociendo la dignidad, el aporte y la resistencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Es cuanto, Presidenta.